¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos. Ya veo que me contestan aquí que se ve bien. Nada más a ver, ¿me escuchan bien? Todo en orden. Audio funcionando. Perfecto, muchas gracias. Vamos a empezar en un minutito. Vamos a dar, si quieren, un par de minutitos a ver si algunas más personas se conectan. Muchas gracias por estar aquí. Vamos aquí viendo. Vayan poniendo atención a ver si descifran en dónde estoy. Pues listo, 3 minutos de tolerancia. Vamos empezando con este tema. Pues antes que nada, muchas gracias a Aquadictos por invitarme a hablar, por invitarme a participar aquí en vivo. Es un honor poder aportar al grupo, aportar a esta comunidad y vaya, a todas las comunidades. Creo que si hay dudas o el conocimiento que tengo puede servir de algo, pues vamos a ponerlo aquí, que quede en vivo, que quede grabado y que sea algo útil para la comunidad. Me presento Andrés Corral de Entre Peces y Corales. Les cuento un poquito de mi experiencia o de mi historia en el hobby para los que no me conocen. Yo empecé en este hobby hace pues ya aproximadamente unos 23, 25 años. Eh, Obviamente inicié solo con peces, en ese entonces aquí en el país no había tantas cosas como hay ahorita, no existía el internet, era otro mundo, ¿no? Después de eso, pues continué evolucionando dentro del hobby, fue algo que se quedó grabado y marcado en mi vida y pues desde ese entonces he dedicado bastante tiempo y ha sido un hobby bastante interesante y bastante atractivo para mí. Todo esto que hago, todo el blog, el tiempo que dedico a esto es un hobby para mí. Poco a poco se está convirtiendo en también un poco un estilo de vida y probablemente en algún momento una forma completamente pues de dedicarme a eso. Pero bueno, por lo pronto, el día de hoy estamos aquí para hablar de crecimiento de corales. Y creo que mucho de la intención al hablar de ese tema es hace más o menos un año, 2 meses, yo puse mi último acuario, tenía otro acuario, puse el que tengo ahorita y ha sido un acuario en el que pues específicamente
puse un empeño especial en que fuera un acuario para crecimiento de corales, de corales específicamente SPS. También hay LPS, pero el foco principal es en SPS. Y vaya, los resultados han sido bastante buenos. Entonces, lo he publicado en algunos grupos y pues son preguntas que recibo bastante seguido. ¿Cómo le haces para que crezcan tan rápido tus corales? Y en ese acuario, pues vaya, puse, a diferencia de los anteriores, todo el conocimiento, y ese conocimiento casi siempre se traduce en mañas y en cosas que yo quería que en ese acuario fueran perfectas y que fueran completamente a la medida. Entonces, fue que en este acuario pude finalmente hacerlo así. Este, ¿De qué se trata el crecimiento de corales? Ya entrando en tema. Yo creo que el punto más importante acerca del crecimiento de corales es entender qué es un coral. Y un coral es, al mismo tiempo, explicándolo de manera muy fácil, es un animal y es una planta. No es una planta, pero es un animal que no tiene la capacidad de producir la suficiente energía si no es a raíz de las plantas o más bien las algas que viven dentro de ellos. ¿Ok? Entonces, si ese coral, su parte animal o su parte planta están mal, ese coral no va a estar bien, ese coral en conjunto va a estar mal. Eh, ¿Qué es lo que necesita cada una de esas partes de ese coral para estar bien? ¿O qué cosas dañan a ese coral? Vamos a empezar por de dónde saca su energía, porque gran parte de cómo hacer que crezca o cómo hacer que se muera es saber de dónde come, saber cómo se alimenta y saber qué necesita para sus funciones corporales, vamos a decir. Un coral saca su energía de dos fuentes. Una de ellas es lo que come, porque su parte animal tiene un sistema digestivo, tiene pólipos que atrapan la comida que va en el agua. Entonces, si esos pólipos logran atrapar esa comida y logra comerla y logra digerirla, entonces está obteniendo energía. Pero la realidad es que un coral que solo captura su comida no tendría la energía suficiente para subsistir, ni para crecer y menos para reproducirse. El resto de la energía la sacan de algas que viven dentro de ellos. Esa es la parte de planta, esa es la parte de alga de un coral. El alga vive dentro del coral, pasando ese tejido transparentoso que a veces tiene color, dependiendo de cuánta luz tenga o de las condiciones que tenga, pero pasa la luz, llega a ese espacio entre el esqueleto y la piel, en donde viven ciertas algas, que esas algas lo que van a hacer es pues crecer, reproducirse, y cualquier alga o cualquier planta cuando está creciendo produce azúcares, produce aminoácidos como producto de esa fotosíntesis. Entonces el coral ya con su parte animal asimila toda esa energía o todos esos nutrientes que está produciendo el alga que vive dentro de él. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas pueden dañar a ese coral? Lo puede dañar la calidad del agua, lo puede dañar algo físico, lo puede dañar una plaga. Este, Principalmente lo que nos sucede en los acuarios es un efecto que le conocemos como blanqueamiento o como necrosis, ¿ok? Y eso viene por algún daño. No necesariamente, si un coral está, vamos a decir, en situación estable, es difícil, no imposible, que de repente caiga en una situación de necrosis. Casi siempre las situaciones de necrosis es porque hubo algo que le hizo daño. No es que llevaba tiempo y no estaba bien, sino que algo le hizo daño. ¿Qué le puede hacer daño? Un exceso de nitratos le puede hacer daño. Una falta total de nitratos le puede hacer daño. Lo mismo con los fosfatos y lo mismo con muchos otros nutrientes. Le puede hacer daño a alguna plaga, le puede hacer daño a algún cambio en el medio ambiente, y que muchas veces también este es uno de los principales problemas. Lo traemos del acuario en donde nosotros veíamos que estaba con cierta luz, con cierta corriente, lo traemos a nuestro acuario y resulta que para nosotros es una situación casi similar o casi igual. Nunca nos preguntamos si era algo similar porque tampoco medimos mucho y resulta que se muere. Pues resulta que probablemente en ese movimiento ese fue un shock para el coral.
Tenemos que entender que como tiene esa parte animal y tiene esa parte planta, un coral que está en cierta posición hacia la luz y en cierta posición hacia el flujo, cuando lo cambiamos a otro ambiente que tiene, dejemos de lado ahorita la calidad del agua o los parámetros macronutrientes, micronutrientes, simplemente la posición en la que lo vamos a poner, probablemente va a ser un shock para ese coral. Sí tienen la capacidad de adaptarse, pero muchas veces si el coral estaba sombreado de un lado y lo ponemos con la luz de ese lado y sombreado del otro, lo vamos a estar dejando sin energía. ¿Ok? Entonces es muy importante no hacer esas cosas que le hacen daño. Volteo hacia abajo porque estoy aquí leyendo un poco de mis notas. No tengo un script completo desarrollado, tengo más o menos unas notas y las vamos a ir siguiendo. Este, Al final voy a leer todos los comentarios y vamos a resolver todas las dudas o preguntas, así que no se detengan, disparen con preguntas, comentarios, sugerencias, lo que sea. Este, ¿Qué cosas necesita? ¿Qué cosas tenemos que ponerle al coral para que viva bien? Y vamos a empezar con nutrientes. Existen varios tipos de nutrientes. La primera que voy a mencionar son los nutrientes orgánicos, que muchas veces los nutrientes orgánicos pueden ser desde partículas para que el coral pueda comer, proteínas disueltas en el agua, aminoácidos, los famosos aminoácidos que mucha gente adita o aditamos en el agua. Esos son nutrientes. Hay otro tipo de nutrientes que no son orgánicos. Vaya, como nutriente orgánico también está todos los desechos de los peces. ¿Ok? Si nosotros tenemos un sistema de corales y no hay peces, pues no vamos a tener toda esa rama de nutrientes orgánicos. Y un punto importante con los nutrientes orgánicos es que son prácticamente imposibles de medir. No hay un test kit. Digo, Salifert sacó en algún momento uno, pero la verdad no lo tienen en ningún lado, es muy difícil de usar y la información que da no sirve prácticamente de nada. Entonces, la retroalimentación que nosotros tenemos de la cantidad de nutrientes orgánicos que hay en un sistema, nos lo da el cómo vemos que crece el alga o cómo vemos que crecen los corales o cómo vemos que sale a veces alga en las piedras o que es completamente estéril y no sale nada de alga en las piedras, ¿no? Ese es un factor, los nutrientes orgánicos. Después vienen los macronutrientes y micronutrientes, que estos se les categoriza así, macro porque son los que más se utilizan y micro son los que tiene que haber un poquitito de eso y con eso es suficiente. Y son sustancias químicas que el coral necesita. ¿Cuáles son los macronutrientes? Nitrógeno es uno y que normalmente viene en forma o de amonio o de nitritos o de nitratos. Otro de ellos es carbono, otro de ellos es eh, fósforo y otro de ellos es potasio. ¿Ok? Eh, ¿Qué sucede si no están estos? Pues que principalmente la parte de planta de ese sistema o de ese coral va a empezar a sufrir. Y aquí hago referencia a las plantas, tal cual. ¿Qué sucede con una planta que necesita abono? Nosotros vamos, compramos un abono y tradicionalmente los abonos traen tres letritas, NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. Son los más importantes para el crecimiento de plantas. En los acuarios también tenemos que poner a veces carbono, porque es algo que en el mar hay mucho, pero en nuestros acuarios se acaba muy rápido. ¿Ok? Pero principalmente es el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Y que también muchas veces todo el mundo mide los nitratos, pero no medimos el potasio. Es muy poca gente la que mide potasio y la que le da la importancia que tiene el potasio, siendo un macronutriente. ¿Qué micronutrientes hay? Está el yodo, está el hierro, está el estroncio, está el manganeso. Hay varios micronutrientes que simplemente con tener un poco de esos es suficiente para que los corales sigan subsistiendo. Son sustancias que ellos no pueden generar y que necesitan para algún proceso biológico básico. Eh, Casi siempre en los acuarios que se hacen cambios de agua regulares, estos micronutrientes nunca van a tener un problema. ¿Ok? El hacer cambios de agua frecuentes va a mantener esos micronutrientes, vamos a decir, en rangos normales. A veces exceden un poco, a veces bajan más de lo que debieran,
pero se mantienen normales. Los micronutrientes empiezan a ser mucho más importantes en sistemas en donde no se hacen cambios de agua. ¿Ok? Ejemplo, los sistemas que yo típicamente mantengo, yo prefiero la estabilidad de no hacer los cambios de agua, obviamente con varias otras precauciones, pero llega un momento en el que tú empiezas a notar ciertas cosas que es por falta de hierro, por falta de estroncio, por falta de yodo, por falta de potasio. Potasio en un acuario marino está como que entre la línea de ser macro y micro, a diferencia que en las plantas, ¿no? Las plantas sí consumen muchísimo más potasio y también sucede lo mismo si nosotros tenemos mangle, si nosotros tenemos alga chatomorfa, si tenemos caulerpa, si tenemos algas y si tenemos plantas, pues obviamente se va a consumir mucho más el potasio. Y hay que poner ojo en eso. Igual el hierro, las plantas y las algas consumen mucho el hierro. Este, ¿De qué nos sirven todos esos macronutrientes y micronutrientes? Los nutrientes orgánicos son los que puede aprovechar el coral su parte animal. Los nutrientes inorgánicos son los que aprovecha el coral su parte planta, ¿ok? Su parte alga. ¿Qué sucede si yo no tengo nitrógeno, si yo no tengo nada de nitratos? Que eso sucede mucho en los sistemas de ultrabajos nutrientes, ULNS en inglés, que muchas veces están en el límite de que no haya nutrientes para supuestamente favorecer el crecimiento de los corales. En mi experiencia no es así, y simplemente pues estás muy cerca de jugar con fuego, que los corales se mueran por no tener el suficiente nitrógeno o fósforo para que los corales sigan su ciclo de vida natural, ¿no? Este, ¿Y qué sucede con todos esos nutrientes en la parte de planta? ¿Cómo es que esa parte alga utiliza todos esos nutrientes? Y la respuesta es a través de la fotosíntesis. ¿Ok? Alguien, si aquí tiene un acuario plantado, sabe que si queremos tener un acuario plantado o si tiene un vivero, lo más importante para tener un vivero, tener un acuario plantado es la luz, los nutrientes y el CO2, el dióxido de carbono, ¿ok? Que típicamente en el acuario marino hablamos del CO2 como si fuera Satanás, no debe de haber CO2, pero en el proceso de fotosíntesis se necesita el CO2, ¿ok? Tradicionalmente en un acuario plantado, el CO2 lo sacan las plantas del agua, viene disuelto en el agua o a veces lo inyectamos o como sea, pero el chiste es que las plantas lo sacan directamente del CO2 que viene disuelto en el agua. En el pH marino es muy difícil que pueda existir CO2 disuelto. Hay muy poco CO2 disuelto en el agua marina. Entonces, los corales de donde sacan ese CO2 para hacer esa fotosíntesis es a través de los carbonatos. Y los carbonatos es la alcalinidad. ¿Ok? Cuando nosotros medimos KH, estamos midiendo la cantidad de carbonatos que hay en el agua. ¿Qué es lo que sucede si mi KH baja demasiado? Pues que el coral no va a poder hacer fotosíntesis. El KH tiene esa doble funcionalidad. Una de ellas es para con esos carbonatos y con el calcio poder construir un esqueleto en corales duros, pero también en corales blandos, aunque no hagan esqueletos, si no hay KH, no pueden sacar ese dióxido de carbono de ningún lado para crecer, ¿ok? Para hacer fotosíntesis, independientemente de que tengan que hacer esqueleto, necesitan hacer fotosíntesis. Eso es súper importante. El KH, alcalinidad o como le quieran llamar, es bien importante porque eso es necesario para que se haga la fotosíntesis. ¿Qué más mencioné para la fotosíntesis? Mencioné la luz y que este es otro de los cocos del hobby, que siempre decimos, no, pues que qué luz queremos, queremos LEDs o queremos MH o qué temperatura de color o qué potencia o cuántos watts por litro o hay muchísimas formas de referirnos a la luz. Viéndolo desde un punto de vista de la fotosíntesis, principalmente la fotosíntesis se realiza a través de la clorofila y la clorofila tiene dos bandas de luz en donde funciona y en donde necesita luz y simplemente son esas. Y una es alrededor de la luz azul o royal blue y otra de ellas es la luz roja, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos luz azul y tenemos luz roja, vamos a poder hacer fotosíntesis, ¿ok? Entonces, ¿por qué metemos más tipos de luz? Porque no todo es hacer fotosíntesis.
¿Qué sucede cuando empieza la fotosíntesis de un coral? Y esto, vaya, no soy yo el que lo digo, esto es un estudio que si quieren luego les pongo la liga. Resulta que el coral cuando sale el sol, cuando le empieza a pegar luz, empieza a entrar en un proceso que en determinado tiempo, más o menos como 20 minutos, ya empieza a hacer fotosíntesis. Y la luz, conforme va avanzando el día, va subiendo de intensidad. Llega un punto más o menos cuando la luz está alrededor de un par de 150, casi 200, que algunos corales, gran parte de ellos, no podría decir que todos, pero sí gran parte de ellos empiezan a entrar en fotosaturación. ¿Qué significa eso? Que por más luz que les empieces a meter ya no empiezan a hacer más fotosíntesis, se quedan en ese nivel de fotosíntesis por más luz que les metas. Y si todavía sigues metiendo más luz y más luz y más luz, más o menos por el nivel de los 400 de par, en ese momento el coral empieza a apagar la fotosíntesis, empieza a dejar de hacer fotosíntesis, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos antes de hacer fotosíntesis, el coral no va a tener energía. Si nosotros estamos después que tiene demasiada luz, pues tampoco va a hacer fotosíntesis. Y ahí es en donde entra la protección animal del coral. El coral empieza a protegerse de eso, generando una capa protectora en la piel que tiene color y que va a proteger un poco como si fuera bloqueador solar, va a proteger un poco al alga de ese exceso de luz que está viendo para no entrar tan rápido en fotoinhibición. Entonces ahí vemos como si nosotros vamos subiendo una rampa de luz y pasa un muy buen tiempo que esté alrededor de entre 100 y 200 de par, ahí es en donde el coral está creciendo. ¿Ok? Si ya empezamos a llegar arriba de 250 de par, entonces ahí es en donde el coral ya se está defendiendo de tanta luz y ahí es en donde empieza a haber coloración, porque lo que hace la coloración es la defensa a esa luz. ¿Qué pasa si nos pasamos de luz? ¿Vamos a tener mucho más color porque hay más defensa? No, llega un punto en donde es excesivo y en donde si todo el tiempo estamos en una intensidad alta de luz, entonces no va a haber una etapa en donde esté recibiendo la luz adecuada para hacer fotosíntesis. Nada más se va a estar protegiendo y protegiendo y protegiendo, pero no va a poder estar obteniendo el alimento que necesita, no va a estar obteniendo la energía que necesita. Entonces, eso es la fotosaturación y la fotoinhibición. Ya hablo un poco también del espectro. Para hacer la fotosíntesis necesitamos azul y necesitamos rojo. Entonces, ¿por qué siempre dicen, oye, no le metas luz roja? ¿Ok? Porque favorece el crecimiento de algas. Pues sí, porque las algas hacen fotosíntesis y los corales adentro tienen algas. Entonces, en realidad no metemos un exceso de luz roja porque no se ve bien. En realidad, si nosotros ponemos luz azul, la azul favorece igual a las algas, porque las algas también crecen con luz azul. Entonces, eso en realidad es un mito, y mucho de ese mito viene también de cuando se utilizaban otro tipo de focos que con el tiempo iban degradando su espectro y se iban poniendo más rojos, y entonces al haber esos cambios, pues sí, había un cambio en el ecosistema y probablemente las algas florecían más, pero no significa que sea porque hay más luz roja. ¿Ok? Ahora, no necesitamos específicamente tampoco poner un chorro de luz roja. Simplemente los mismos LEDs blancos o tubos blancos ya traen un componente de luz roja. Ahora, lo que no podemos hacer es simplemente poner luz azul. ¿Ok? Necesitamos tener un poco de los dos. ¿Por qué metemos todos los demás? Porque cada color, ya no la parte de fotosíntesis, sino la parte animal, y de eso depende también el color del mismo coral, necesita tener otros rangos de colores para poder, por una parte, que los veamos bien, obviamente, de que nos sirve no poder verlos bonito, pero por otra parte, también para que si el coral tiene que defenderse solo de la luz azul y solo de la luz roja, pues todos los demás cromatóforos o las células que lo protegen, esos protectores solares, solo las va a generar en esos colores o solo en los colores que lo protegen de eso. Si nosotros ponemos una lámpara con espectro completo, pues nuestro coral va a poder crecer en todos los colores que genéticamente tiene determinados. ¿Ok? Con respecto a la luz sucede también otra cosa bien importante.
que tradicionalmente nosotros vemos las lámparas y vemos la especificación de una lámpara que dice esta lámpara te alcanza para 60 por 60 centímetros. Y muchas veces los fabricantes son muy optimistas en cuanto a eso, ¿ok? Porque sí, tal vez si nosotros ponemos eso en un acuario, pues el acuario se va a ver bien, pero de eso a que podamos poner esa lámpara y después corales en cualquier lugar y que los corales estén bien, pues es muy diferente. Y principalmente eso se debe a las sombras y a la posición de la luz y a la posición de los corales. Si nosotros nada más ponemos luz arriba, nada más les va a estar pegando luz a una fracción del tejido de coral que hay. ¿Ok? Si alguien ha ido a bucear, pues vemos que los corales en el mar están coloreados por todos lados y lo que pasa es que la luz en el mar viene de todos lados. El sol se mueve para todos lados y se va moviendo y a veces les pega de un lado, después les pega por arriba y después les pega por el otro. ¿Ok? Entonces, si un coral tiene la capacidad de realizar fotosíntesis de lado, por arriba, por el otro lado, 360 grados, ¿qué sucede cuando nada más le estamos poniendo fotosíntesis desde arriba? Pues obviamente va a crecer más lento y por eso vemos que los corales que crecen en el mar crecen rapidísimo. ¿Sale? Entonces, eso también ayuda mucho en la fotosíntesis, que es la posición de la luz y probablemente movimiento de la luz también. Y que por eso muchas veces con una sola lámpara no basta, muchas veces es mejor poner dos lámparas encontradas. ¿Ok? Este, ¿Qué sucede también con respecto a la luz cuando nosotros compramos un coral y que no todo mundo hace eso? Cada vez que ustedes compren un frag, una colonia, o lo que sea, estudien bien cómo viene para que vean de qué lado tiene el color, de qué lado estaba expuesto a la luz, de qué lado estaba expuesto a la sombra. ¿Ok? Y traten de montarlo en la misma posición. Eso va a ayudar a que se aclimate mucho más rápido y que empiece a crecer mucho más rápido. ¿Ok? Y algo bastante interesante con respecto a eso, sobre estudios que se han hecho en colonias y fragmentos de coral, si se analiza la cantidad de fotosíntesis que están haciendo en la parte de arriba comparado con lo que están haciendo en los lados, muchas veces es más la fotosíntesis que se está haciendo a los lados, en donde no le está pegando tanta luz. Eso es porque típicamente les ponemos luz de más para tener el color, para tener la coloración. Pero entonces es muy importante la posición en la que volvemos a montar los fracs. Y también otra cosa importante es el juzgar la luz con nuestros ojos es pues una técnica, la verdad, muy pobre. Es difícil que nosotros podamos decir si una luz es suficiente o no es suficiente, o si vemos una lámpara de una marca y otra de otra marca, poder decir cuál está emitiendo más potencia lumínica. Porque el espectro, nosotros vemos mucho del espectro verde, el espectro azul y el espectro rojo lo vemos muy poco, ¿ok? Eh, y ya que tomamos mediciones verdaderas, probablemente una lámpara está poniendo muchísimo más potencia de luz que otra, pero para nosotros nos parece muy bajito. Y eso específicamente pasa mucho con los LEDs. Es súper típico que gente que cambia de una lámpara de HQI o de T5 a una lámpara de LED, siente que le hace falta luz y le suben más y queman todos los corales, porque hay mucha luz ultravioleta y hay mucha luz en el rango no visible o no juzgable para nuestro nivel de percepción de luz, que terminamos quemando los corales. Y también es muy raro que alguien mida en realidad la luz que hay en su acuario. Eso está muy subvaluado, vamos a decir. Una práctica común que yo recomendaría es el, el medir en el acuario de cada uno de ustedes qué par hay en cada sección y saber si vamos a comprar un coral, un fragmento de X proveedor, poder ir y medir específicamente cuánta luz está recibiendo y saber si ese coral en esa fraguera está recibiendo esa luz desde hace una semana o ahí fue donde creció, ¿ok? Entonces, si nosotros sabemos eso o tenemos el conocimiento para poder descifrarlo, de ver el coral, pues va a ser mucho más fácil poder reaccionar a eso cuando llegamos y queremos que nuestro coral crezca rápido. Claro, nosotros podríamos llegar a comprarlo, ponerlo y esperar a que funcione, pero pues algunos se van a morir, algunos no van a crecer. Algo que también sucede mucho es muchas veces los corales cuando pasan por un estrés de muchos cambios, entran como en una etapa de que se bloquean.
de que las puntas de crecimiento, en vez de seguir creciendo, agarran un color bonito y se acabó y ya después tienen que sacar otras puntas de crecimiento, como que por el shock dejan de crecer y tienen que buscar otros mecanismos. Hay veces que ese ciclo se rompe si le hacemos a veces un corte, empieza como que a agarrar esa noción de crecimiento y ese ciclo de reproducción de células de tejido, ¿no? Pero a fin de cuentas es por un shock, ya sea de que pasó de una situación con un flujo, una iluminación a una muy diferente, o por calidad del agua, ¿ok? ¿Qué otra cosa hay? El flujo, y el flujo tiene que ver con lo que les comentaba. A ver, me están diciendo que hay una pregunta importante. Ok. Eh, ¿A qué me refiero con par de luz? Hay muchas formas de referirnos a la luz. La más usada es cuántos watts de luz le estás poniendo. Pero pues también influye si estás hablando de un foco MH, HQI, T5, LEDs, incandescentes. Entonces los watts, pues no es una buena forma de medir la luz. Si nosotros hablamos de temperatura de color, los grados Kelvin, muchas veces dicen, es de 3500 Kelvin, de 6500 Kelvin, de 10.000 Kelvin o de más Kelvin. Eso se refiere al color y tiene cierta relación con el espectro. Pero cuando queremos saber la potencia de luz, a fin de cuentas, la luz es energía que se está emitiendo de una fuente hacia los corales, hacia el acuario. Es energía pura y simple, a través de fotones. Entonces, si nosotros queremos saber cuánta energía se está radiando de luz sobre un área determinada, entonces eso se mide en una medida que se determina como PAR, que es Photosynthetic Active Radiation o algo así. ¿Ok? Es qué cantidad de radiación útil para la fotosíntesis está sucediendo sobre un área determinada, sobre un espacio determinado. Entonces, la forma más eficiente de medir en realidad la cantidad de luz que estamos poniendo en un acuario es utilizar un medidor de par. Hay medidores de par de miles de dólares y hay medidores de par de $300, hay medidores de par de $100. Y es diferente a los medidores de lux. Un lux es una medición de luz, pero perceptible por el humano, no de radiación en un área. Y también cuando hablamos de lumens, que eso también es muy común, ¿cuántos lumens da este foco? ¿Cuántos lumens da este LED? Un punto súper importante es que los lumens tienen que ver con toda el área 360 grados alrededor de un foco. Por una parte es lo que es perceptible al humano y otra es 360 grados, no en un área determinada. ¿Ok? Entonces, lo más útil y lo correcto para saber qué tanta luz está recibiendo cierta parte del acuario es utilizar la medida de par. Y nosotros para eso es un sensorcito, una como corcholatita que metemos en el acuario, lo ponemos en cada lugar y nos va diciendo, ¿es un par de tanto o es un par de tanto? Típicamente un acuario que tenga, vamos a decir, una radión, si nosotros ponemos el medidor justo abajo de una radión, pero ya pasando el agua, vamos a tener un par de 300, 200 más o menos. Si nosotros sacamos ese mismo medidor de par y lo ponemos en un día soleado en cualquier ciudad que se les ocurra, vamos a tener un par de 3.500. ¿Ok? Lo que sucede en el mar es que como están metros abajo del agua los corales, pues ya esos 3.500 ya se convierten en otra cosa, ¿no? Pero eso es el par. Y una de mis principales recomendaciones es medir el par que tenemos en nuestro acuario. Y que también nosotros podamos ver el par, si ponemos el sensor hacia arriba, nos va a dar uno, y si lo ponemos de ladito, nos va a dar otro. Porque tal vez no estamos recibiendo luz de lado, ni estamos recibiendo luz por atrás o lo que sea, ¿no? Eso es el par. Gracias por la pregunta. Este, y regresando al término del dióxido de carbono, ya hablamos que esos bicarbonatos o carbonatos que están en el agua, el coral los absorbe para que el alga los utilice en la fotosíntesis. ¿Cómo es que los absorbe y cómo absorbe esos nutrientes? Los absorbe del agua y los absorbe en la capa que está entre el coral y el agua. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es que si nosotros tenemos
el coral quieto, hay una capa alrededor del coral en donde el agua va a estar, vamos a decir, estancada. Como una persona que tiene pulmones, pero no le sirve el diafragma, ¿ok? Nosotros tenemos un músculo para meter y sacar el aire. Si nosotros no tuviéramos eso, necesitaríamos que algo esté haciendo ese movimiento. Lo mismo sucede con los corales. Necesitamos que el agua alrededor del coral se esté moviendo para que todos esos desechos y todas esas sustancias que ya se consumieron, vamos a decir, en la capa pegadita al coral, ya se consumió todos los carbonatos y ya hay desecho orgánico ahí pegado. Si no hay flujo que se esté llevando eso y que esté trayendo nuevos carbonatos y nuevos nutrientes, entonces el coral se va a morir. Y mientras más flujo tengamos nosotros, esa capa de estancamiento, vamos a decir, es más delgada. Entonces, mientras más delgada sea esa capa, es mejor, porque el coral va a poder hacer sus funciones con mayor facilidad. ¿Ok? ¿Qué sucede con todos estos modos de tener flujo oscilante, que va hacia adelante y hacia atrás y hace así? Hay veces que eso nos ayuda a levantar lo que esté estancado en el substrato o en las esquinas o cosas así, pero eso en realidad no está rompiendo esa capa límite entre el coral y el agua. Lo que nosotros necesitamos en realidad es un flujo que se mueva toda la columna del agua, ¿ok? Es muy difícil de lograr eso si nosotros estamos haciendo adelante, atrás, adelante, atrás en fracciones de segundo. Lo que, no, lo que típicamente deberíamos de hacer es tratar de imitar lo que sucede en el mar. Si nosotros nos metemos al mar, vamos a ver que durante 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas o a veces medio día, la corriente va de un lado a otro, ¿ok? Después cambia, pero toda la columna de agua se mueve. ¿Y qué tanto se mueve? Pues se mueve tanto que si tratas de nadar de un lado a otro no puedes y te lleva, y lleva a los peces y se lo lleva a todos. Una corriente en realidad bastante fuerte. Ahora, vuelvo al punto de la medición. Ya vimos cómo podemos medir la luz, ya vimos cómo podemos medir los nutrientes, son todos los test kits que tenemos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos medir el flujo? Y ahí entramos en situaciones más complicadas porque es muy difícil y eso sí, esos medidores de flujo sí son mucho más caros. Pero hay una forma muy sencilla de estimar el flujo, que es el movimiento de partículas dentro de esa columna de agua. Si yo echo comida o echo burbujas de un lado de la pecera y mido el tiempo en el que tardan en llegar una de esas partículas al otro lado de la pecera, entonces yo puedo saber a qué velocidad se están moviendo esas partículas. Y yo puedo saber que, por ejemplo, en un arrecife en Hawái, en un día tranquilo, estamos hablando de que la distancia que recorre en un segundo una partícula es más o menos entre 20 y 40 centímetros. ¿Ok? Para darnos una idea, si yo echo un pellet aquí, tiene que aparecer en un segundo 40 centímetros acá. Eso obviamente en un arrecife de alto flujo, ¿no? En un acuario, típicamente, por el tipo de propelas que utilizamos y eso, llegar a esos puntos sería excesivo. Podemos hacerlo cuando ya tengamos muchos corales, pero típicamente, si nosotros vemos que una partícula se mueve entre 10 y 20 centímetros en un segundo, es un flujo adecuado, que por una parte vamos a estar reduciendo esa capa entre el coral y el agua, y por otra parte, que esto es bien importante, regresando a la parte animal del coral, si nosotros tenemos un flujo muy elevado, esas partículas no las va a poder atrapar el pólipo. Y si nosotros tenemos un flujo muy lento, esas partículas o se van a caer o ni siquiera va a ser un flujo suficiente para que ese pólipo detecte que está pasando algo por ahí. ¿Ok? Entonces, el flujo tiene que ver con la parte animal y con la parte alga de los corales. Por eso es tan importante que haya flujo. Entonces ya vimos los principales factores. Necesitamos flujo, necesitamos luz y necesitamos alcalinidad. Eso para tener crecimiento. ¿Ok? Si hablamos de corales duros, entonces también necesitamos calcio, porque esos carbonatos junto con ese calcio también van a permitir que se vaya formando ese esqueleto de calcio. Si nosotros no permitimos que se forme ese esqueleto de calcio teniendo nada más carbonatos y todo lo demás, pero el calcio lo tenemos muy bajo, entonces pues el coral también va a estar en problemas. ¿Qué otro punto acerca del crecimiento de los corales? Hablando de la parte animal, el alimento.
Ya hablamos de los nutrientes orgánicos, pero ¿qué tanto esos nutrientes orgánicos solitos se van a dar en el sistema y qué tanto tenemos que alimentarlos nosotros? Eh, la realidad es que en ese aspecto no hay mucho escrito, no hay mucho dicho. Lo que sí está medido es que en el mar el alimento disponible es muchísimo más que lo que tenemos en los acuarios. Es difícil determinar si todo ese alimento es necesario para saber si necesitamos agregarle tanto y entonces tener que tener sistemas de filtración mucho más grandes o no. Pero la realidad es que si los tienen disponible y mientras más alimento podamos poner a disponibilidad de los corales, va a ser mejor y van a tener situaciones más parecidas a las que tienen en su ambiente natural, vamos a decir. Ahora, ¿qué dar de comer? Dar de comer cosas orgánicas o químicas o aminoácidos o qué hacer. Y aquí, pues bueno, cada quien tiene sus opiniones. Yo personalmente lo que prefiero es hacer comida, agarrando mariscos, licuándolos, congelándolos y para agregar una carga de aminoácidos a eso, agrego black worms, que típicamente los gusanos negros se utilizan más para acuarios de agua dulce, pero son conocidos por su contenido de aminoácidos bastante alto. Entonces yo les pongo black worms a mi comida, pero también vaya utilizado los aditivos de aminoácidos, creo que son buenos. Y lo que hacen esos aditivos de aminoácidos es, pues ya dar comida, vamos a decir, un poquito más procesada, un poquito más fácil de digerir, que es lo mismo que hacen los fisicoculturistas, ¿no? Es más sencillo digerir una proteína que digerir un aminoácido. Hay preguntas de el método Papone o el método Blue Coral, porque también por ahí en algún momento publiqué acerca de eso y yo lo que hago es una variante también de ese sistema. ¿A qué se refiere ese sistema Papone? Porque tiene mucho que ver con todos estos elementos que les estoy hablando ahorita. Se refiere a el Papone en específico es el alimento y es algo así como papilla en italiano. Este es un método que salió, si no mal recuerdo, en el foro de Reef Central, en la sección de acuarios de italianos. Y de hecho, si se meten y lo buscan, van a encontrar mucha gente opinando en italiano y no entendemos nada, pero básicamente hay algunos que ya tradujeron a inglés o español y podemos ver de qué se trata. Pero de lo que se trata es papone, es papilla en italiano. ¿Ok? Y estos italianos salieron con la idea de hacer una papilla supercargada con mariscos que lleva almejas, lleva ostiones, lleva mejillones, lleva camarón, lleva alga nori, alga roja, alga espirulina. Este, y ellos empezaron con la idea de ponerle hormona de crecimiento humano. ¿Ok? La hormona de crecimiento humano, los corales no tienen un receptor para eso. Entonces, los corales están tomando esa hormona de crecimiento humano como si fuera cualquier aminoácido. Entonces, no es tan importante, bueno, a mi gusto, no hice yo el método, pero a mi gusto da igual que sea hormona de crecimiento humano o cualquier aminoácido. Después de eso empezaron a agregarle a esa receta azúcar también. ¿Por qué azúcar? Porque es tanto los nutrientes que estamos metiendo que el meter azúcar es una forma de hacer dosificación de carbono orgánico, como si estuviéramos utilizando vodka o como si estuviéramos utilizando biopellets o vaya, estamos poniendo la comida y estamos poniendo en la misma comida el mecanismo para que después la bacteria y el skimmer retiren los desperdicios de esa comida. ¿Ok? Pero una vez más, pues bueno, eso es opcional y ya dependerá de cada quien. Yo le pongo siempre un poquito de azúcar también. Este, y lo que dice el método es tener un sistema en donde haya mucha luz. Ellos sí le tiran a una fotosaturación tremenda. Este, calcio arriba de 500, alcalinidad arriba de 12 o a veces hasta 15. Magnesio arriba de 1700. El magnesio está ahí nada más para que todos esos carbonatos y todo ese calcio no se precipiten. Y filtración bastante agresiva. Y dar este alimento, ir calando más o menos qué tanto puedes dar sin que los nutrientes se disparen tanto. ¿Ok? Tienen ahí sus dosis, empiezas con tanto, le vas subiendo, pero la realidad de las cosas es que
Pues mucho de eso es tú ir viendo en tu sistema, si yo le meto uno de estos bloques de alimento a la semana, ya se me están subiendo mucho los nutrientes o no se me están subiendo mucho. Ah, no se están subiendo, pues le meto más y le meto más y le meto más y continuar con ese régimen de alimentación mientras podamos con nuestro sistema de filtración mantener una calidad de agua estable. ¿Okay? Típicamente lo más difícil si empiezan a seguir ese sistema es mantener la alcalinidad a ese nivel, porque empieza a haber un consumo tal de alcalinidad que es difícil, se necesitan reactores de calcio gigantes o se necesita dosificación adicional con Calcuacer. Este, ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros alimentamos tanto? Pues que necesitamos también, pues, filtrar bastante, ¿no? Preguntaban acerca de si se recomienda este método para un acuario pequeño. Fácilmente se podría hacer un acuario pequeño, pero yo lo haría en vez de poner un skimmer gigante y en vez de poner cosas así para retirar todo eso, yo lo haría con cambios de agua. Probablemente hacer una vez a la semana y después 2 veces a la semana, hacer una tormenta de alimento echándole bastante de ese alimento, dejarlo un rato, porque eso es otra cosa que hacen. Ellos lo que recomiendan es dosificar aminoácidos porque los aminoácidos disparan una respuesta de que los pólipos se extienden y media hora después de dosificar los aminoácidos, aventar el alimento y dejarlo corriendo toda la noche con el skimmer sin la copa, o sea, que esté oxigenando, pero que no esté sacando nada de eso, porque si no va a sacar todo el alimento. Yo en lo particular no lo hago así. Yo lo que hago es en la mañana, como media hora antes de que se vaya a prender la luz del acuario, pongo los aminoácidos y que típicamente también es ahora los corales tienen los pólipos extendidos, pongo los aminoácidos y después cuando apenas se va a prender la luz, pongo el alimento y apago el skimmer, ¿ok? Y lo dejo así una media hora, una hora. ¿Por qué lo hago así? Porque para mi gusto y no es nada comprobado, pues no me sirve de mucho alimentar y poner todos esos nutrientes cuando no va a haber luz al mismo tiempo. O sea, siento que parte de todos esos nutrientes se va a estar desperdiciando en la noche porque no hay luz, ¿ok? Entonces mejor poner todos esos nutrientes justo antes de que vaya a haber luz para que toda esa energía la tengan los corales cuando puedan empezar a hacer esa fotosíntesis y puedan hacer todas esas funciones que tienen que ver con la luz, ¿ok? Entonces, bueno, ahí acabamos de hablar de los aminoácidos, de la alimentación, del método Papone, que bueno, Papone es la papilla, el método completo le llaman Blue Coral, BLU, este, o Italian Method, ¿no? También el método italiano, decidieron ponerle ya la nacionalidad y apropiarse de ese método. Este, Acabo de ver también que publicaron en BRS, en BRS TV, precisamente un video, no lo pude ver porque apenas vi hoy que lo publicaron y más o menos ojé qué es lo que decían y según yo debe de tratar de eso, acerca de si es un mito o no es un mito el hecho de que subiendo tus niveles de KH hay más crecimiento de corales. Según lo que alcancé a ver, comprueban la teoría, hay que ver el video completo, pero yo he comprobado la teoría en mi acuario. Y les cuento un poquito cómo fue la historia en ese acuario. Al mes y medio de montado más o menos, metí varias cargas de frags, pues frag típico que te venden de 2-3 centímetros. Eso fue hace un año, 2 meses, y ahorita esos corales pues ya son colonias de más o menos 20-30 centímetros. He seguido parcialmente ese método de Papone. Otra de las cosas que hice yo en particular es también tomando parte de esas cosas que le estoy diciendo ahorita, no puse nada más luz arriba, tengo luz arriba y tengo luz de los lados también, o sea, no de frente o en los costados de la pecera, pero sí arribita, pero en diagonal, para que el haz de luz que pegue les esté pegando a los corales de lado. Si nosotros le ponemos luz por más lados a los corales, pues obviamente van a poder hacer fotosíntesis con más secciones de coral. ¿Cuáles han sido los problemas que he encontrado? Yo
para hacer todo ese manejo de nutrientes que yo sabía que iba a querer alimentar más, que iba a poner bastante alimento, lo que decidí fue poner una cama de arena de unos 25 centímetros. O sea, tiene una cama de arena gigantesca. Si fuera por ejemplo, estaría aquí hasta el mueble, pero lo vemos hacia abajo y toda esta parte está llena de arena. No es mi acuario, pero más o menos así es como lo puse. No me gusta que se vea la cama de arena gigantesca, entonces la puse escondida debajo del mueble. Pero ¿qué temas he encontrado? Que la cama de arena absorbe la cantidad de alimento y de nutrientes de una forma impresionante. Entonces, definitivamente, si yo una semana dejo de alimentar ya sea a los peces o a los corales, que me vaya de vacaciones y la deje en piloto automático o algo así, si no pongo que se alimente bastante o le encargo a alguien que le esté echando alimento a los corales, sí regreso y luego se ve en los colores que los nutrientes bajan demasiado rápido. ¿Ok? Ese es uno de los problemas que he tenido. Otro de los problemas que he tenido ha sido con el reactor de calcio. El acuario lo hice para que fuera visible como la altura óptima si yo estoy sentado, no parado, porque está cerca de la sala, entonces típicamente está sentado ahí. Y el problema fue que en el mueble me quedó un espacio muy pequeño y tuve que poner un reactor de calcio un poco más pequeño. Y entonces como el reactor de calcio es más pequeño, pero demanda mucho el sistema, entonces se me baja el pH bastante, ¿no? Pero creo que eso ha sido más una fijación de subir el pH que el efecto real que ha habido. Sí he notado cuando me doy a la tarea de poner también CalcWaser de manera regular y fehaciente, y cuando pongo material filtrante calcálcica en la entrada de aire para el skimmer, para que quite CO2, y suba el pH, sí he notado que crecen más rápido si mantenemos un pH alto, pero en el caso de mi acuario en particular es tanto lo que tengo que hacer para mantener el pH alto que prefiero a veces ya, aunque crezcan más lento, y más ahorita ya está súper lleno, entonces ahorita la verdad ya no me preocupa tanto que crezcan rápido los corales. Y pues bueno, más o menos esa ha sido mi experiencia. Son, creo, todos los puntos que tenía pensados tocar. Vamos a ver preguntas. Ok, la mejor hora pasamos aquí a las dudas, un poquito vamos, que no se me seque la boca. Perdón por el comercial. Este, ¿Cuál es la mejor hora para alimentar corales? A mí, en lo particular, me parece que es antes de que se prenda la luz. Hay mucha gente que dice que es antes de que se apague la luz. Yo prefiero antes de que se prenda. ¿Alguna otra pregunta que veas por ahí? A ver, venga. Ajá, ok. Sí, sí. Una pregunta que me están haciendo aquí en persona. Este, en un tanque mixto, que es lo que la mayor parte de la gente tiene, que es mixto, se refiere a que hay corales duros, SPS, LPS, blandos, SOAS, anémonas, un poquito de todo. Es difícil encontrar ese punto, esa delgada línea en la que todos los corales van a estar contentos. ¿Por qué? Porque típicamente los LPS y los corales suaves les gusta tener mucho más alimento. ¿Ok? La realidad de las cosas y por qué en el mar pueden estar muchas veces esos distintos tipos de corales perfectos es la abundancia de alimentos. Si nosotros pudiéramos tener la misma filtración o intercambio de agua que tenemos en el mar y pudiéramos estar echando toneladas y toneladas de alimento, no tendríamos ese problema. Pero nosotros tenemos que confiar mucho en otros mecanismos porque no podemos llenar tanto de alimento un acuario, no podemos estar filtrando tanto. Esa sería la forma, porque de esa forma tú le estás dando ese alimento que puede capturar principalmente a los LPS
y a los corales suaves, que son también los que tienen bocas más grandes, que a veces si hasta les pones un pedacito de pescado pueden comérselos. Entonces, si nosotros a los LPS y a los suaves los alimentamos muchas veces de manera targeteada, con una pipeta o algo así, entonces va a ser mucho más fácil poder mantenerlos en agua que tenga los nutrientes bajos, ¿ok? Mucho se resume a que haya un flujo de nutrientes. Yo puedo tener nitratos en 1 y fosfatos en 0.04 porque nunca doy de alimentar nada y porque tengo un coral que no consume nada, pero va a ser un sistema estéril. O yo puedo tener muchos corales y alimentar mucho y exportar mucho, filtrar mucho o sacar mucha alga que crezca ahí o lo que sea, pero está habiendo un intercambio de nutrientes. Entonces, si nosotros queremos tener un acuario mixto que funcione bien para los dos tipos de corales, pues necesitamos alimentar mucho a los que no son, a los que son de pólipo grande y a los suaves, y también tener un sistema de filtración que pueda sacar todos esos desechos. En mi caso personal, ¿qué es lo que sucedió? Yo cada vez que por algo no podía alimentar tan frecuentemente o estar echando tantos nutrientes al agua, por lo mismo de que la cama de arena lo retira todo, eh, notaba los LPS, en específico una logofilia y un coral burbuja, que empezaban a sufrir, o sea, nada más con una semana o 2 semanas que no hiciera eso, empezaban a sufrir notablemente. Terminé sacándolos de ahí, pasándolos a otro sistema, porque era demasiado. Entonces, sí se puede encontrar como que esa línea delgada, pero llega muchas veces el punto en el que tienes que hacer el compromiso de decir cuál me quiero quedar, ¿no? Esa sería mi... A ver, vamos a leer comentarios. A ver, otra pregunta. ¿Qué fotoperiodo recomiendo? Eh, yo de fotoperiodo normalmente pongo 12 horas, pero creo que el punto clave de esas 12 horas no es tanto que sean 12 horas, sino que sea una rampa de subida y una rampa de bajada. Yo en el pico de mayor luz, solo 2 horas la tengo así. Son 5 horas en lo que la luz va subiendo poco a poco, 2 horas que está al máximo y después 5 horas que está bajando. ¿Por qué lo hago así? Precisamente para que como va a ser muy difícil que yo calibre la luz y mida el par para ver a qué intensidad de las lámparas voy a estar teniendo fotosíntesis y en cuál voy a estar teniendo coloración, y con eso yo le estoy dando una gama de intensidades de luz, desde muy poquita, que probablemente no es suficiente para hacer fotosíntesis, hasta la luz que va a ser para estar dando coloración. Sí recomiendo que, independientemente de medir el fotoperiodo, de programar el fotoperiodo, un punto bien importante es medir la intensidad de luz que estamos teniendo en nuestro acuario. Pero en cuanto al fotoperiodo, yo sí recomiendo que sea una rampa gradual, precisamente para poder tener todos esos rangos. Si yo defino que no va a ser una rampa y que lo voy a poner fijo a esta intensidad y resulta que esa intensidad es más allá de fotosíntesis, pues mis corales no van a crecer nunca, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok. ¿Qué skimmer uso? Utilizo un Deltec AP, no me acuerdo el modelo. Es un skimmer de hace como 15 años, casi 20 años yo creo. Lo utilizo porque lo tenía ahí, es un buen skimmer, son de esos que duran toda la vida. Antes de eso tenía un Octopus que también me funcionaba bastante bien. Creo que el skimmer no es tan relevante. En mi caso, la principal función que hago con el skimmer es la de intercambio de gases. Típicamente lo tengo operando muy seco, tan seco que casi, o sea, la copa tarda en que se me llene unas 3 semanas, porque lo tengo operando demasiado seco, precisamente porque no quiero que saque tantos nutrientes, no quiero que esté filtrando tanto, lo quiero más bien para oxigenar. Este, Creo que lo principal en un skimmer es que sea de buena calidad, que lo tengas a la altura recomendada que te manda el fabricante, y que las bombas, o sea, lo más importante que yo considero dentro de un skimmer es que sea una buena bomba, que no se vaya a estar fundiendo, que sea de una propela con agujas,
que no consuma mucha electricidad. En realidad, como que en mi sistema yo no le doy tanta importancia al skimmer. La otra era, ¿qué lámpara recomiendo? Bueno, de lámpara en realidad, este, yo uso unas de Rapid LED, me gustaron mucho, son, vamos a decir, una copia de bajo costo de las Radion Generación 2. Este, en cuanto a iluminación, yo lo que recomiendo es, independientemente de que sea un tipo de lámpara, yo creo que sí tiene que haber una mezcla de luz dirigida y de luz difusa, ¿ok? Si nosotros ponemos puras Radion o puras Hydra o puras Kessil, a menos que pongamos un exceso de lámparas y las pongamos apuntando por muchos lugares, vamos a tener una luz medio difusa, ¿ok? Si vamos a poner ese tipo de lámparas, yo recomiendo ampliamente que se sumen unos tubos de T5, ¿ok? Algo bien importante y en donde sí creo que vale la pena hacer énfasis al escoger una lámpara, pero tiene que ver con el poder medir la luz, es, yo puedo ver una lámpara de estas caja negra china, Reef Breeders, todas las que venden en eBay y todas las que encontramos que son muy económicas y que traen un chorro de LEDs. Si yo mido el par que me está dando y mido la cantidad de energía que está consumiendo, ahí es en donde yo voy a preferir escoger una lámpara o escoger otra. Tal vez esa me está dando el mismo par que me está dando una Radion, ¿ok? Y cuesta la décima parte, pero está consumiendo mucho más electricidad y está generando más calor. ¿Ok? Y probablemente me va a durar la décima parte del tiempo. Ahí es en donde entra en juego el hecho de que tengas una buena lámpara o una mala lámpara. Si yo tuviera una lámpara de LEDs mal hecha, mal diseñada, pues tal vez los LEDs me van a durar un año y van a emitir la mitad de luz que lo que pudieran generar si estuviera bien diseñada. Yo más que recomendar una específica marca de lámpara, yo recomendaría, si hay que hacer una recomendación general, es LEDs, no ponerlos todos desde arriba, poner LEDs también inclinados, poner por los lados, y si se puede combinar con T5, muchísimo mejor. Mi plan original en mi acuario era poner LEDs en varias partes y en medio T5. Finalmente, por cuestiones económicas, no puse los T5 y tenía una lámpara que había diseñado también de LEDs, pero sin lupas. Entonces la puse y está muy separada del acuario. Y me funciona como si fueran los T5 porque me llena todas las sombras, aparte de que las otras están a los lados. Creo que es una buena estrategia. A ver qué otra pregunta tenemos por aquí. ¿Qué recomiendas más? ¿10 LEDs al 100% o 20 LEDs al 50%? Ok. ¿Qué recomiendo más? ¿10 LEDs al 100% o 20 LEDs al 50%? 20 LEDs al 50%. De hecho, yo lo que recomiendo típicamente en diseño de lámparas es poner más LEDs de los de 3 watts, de los típicos que utilizamos todos para armar lámparas, los que les gusta armar lámparas. Pero en vez de correrlos a 3 watts, correrlos a 1 watt. Es lo mismo que la fotosaturación. Por más que le metamos más corriente al LED, el LED ya no va a emitir más luz. Sí, sí va a emitir más luz, pero no en esa misma proporción. Vamos a decir, si un watt de LED va a ser un par y 3 watts de LED va a ser 1.2 de par. Digo, estoy inventando un número, pero eso no es proporcional. Entonces, y lo que sí afecta más es el desgaste del LED. El LED se va a desgastar no solo el triple, mucho más del triple si lo corremos a 3 watts que si lo corremos a 1 watt. Entonces, definitivamente poner más LEDs a menos watts. Y eso también nos va a hacer que pongamos más LEDs y más pegaditos. Y si los ponemos así y no les ponemos lupas, vamos a tener una luz mucho más difusa. Muchas veces se dice, no, pues es que si es arriba de 50 centímetros necesitas lupas y lupas de 60. En realidad nos llevamos muchas sorpresas cuando empezamos a medir la luz. Creo que sería útil, de hecho yo lo hice en algún momento con un grupo de amigos cercanos del hobby, comprar un medidor de par que probablemente a través de los clubs, a través de los grupos en Facebook, a través de haya grupos que vayan comprando sus medidores de par. En realidad no lo necesita estar todo el tiempo.
estar usando todo el tiempo. Solo cuando cambias de lámpara, cuando reacomodas la roca, cuando estás probando algo diferente, necesitas el medidor. Entonces es una compra que se puede hacer compartida entre un grupo de gente y creo que sí es mucho el beneficio de poder medir cuánta luz en realidad estamos metiendo. Venga, otra pregunta. Escoger un método de altos niveles y uno de KH78. Ok. ¿Por qué escoger un método de altos niveles y no uno de KH en 7.8? ¿Por qué el KH en el mar es mucho más cercano al 7.8? Son situaciones más naturales. Principalmente yo, ¿por qué lo hice? Porque quería que crecieran los corales rápido. ¿Ok? Si después de eso tú ya quieres que los corales crezcan a velocidades normales, ya le pones situaciones más parecidas a las que van a tener en el mar. ¿Ok? Este, muchas veces también lo que sucede es cuando nosotros estamos propiciando coloración, que diga, cuando estamos propiciando crecimiento, tampoco le vamos a estar dando chance al coral de tener tan buena coloración. Entonces, muchas veces lo que se hace es combinar ambos métodos. No es todo el tiempo estar alto, todo el tiempo estar bajo, que es lo que yo ahorita estoy haciendo, es en lo que crecen los corales y que llegan al punto en el que ya ves tu pecera llena y que se ve bien. Entonces ya dejas de preocuparte por eso, lo bajas a 7, 8, lo pones en situaciones más normales y ya puedes hacer que funcionen así. Hay una relación entre nutrientes y también KH y calcio y magnesio. Si yo tengo alcalinidad o KH en 12 y tengo calcio en 500 y tengo magnesio en 1500 y tengo nitratos en cero y fosfatos en cero, estoy corriendo mucho riesgo. Corro menos riesgo si tengo ese nivel de balance iónico, pero con nitratos y fosfatos más altos. ¿Ok? Un punto que ahorita me vino a la mente y tengo que mencionarlo es respecto al potasio. El potasio que muchas veces lo dejamos para después, nadie lo mide, a todo el mundo nos importa muy poco. El potasio es bien importante y cuando empezamos a dosificar potasio y a medir potasio nos damos cuenta de su importancia específicamente en crecimiento. Y un punto bien importante sobre potasio es, a pesar de que el agua de mar está como a 400 de potasio, nosotros podemos irnos mucho más arriba en potasio sin que haya efectos negativos. Esto lo saqué de un compañero en una convención, que hace estudios sobre eso y que me lo recomendó y él lo ha hecho y me ha funcionado muy bien. Entonces, si quieren subir su potasio a 800, al menos yo lo he hecho y no pasa nada más que cosas positivas. Venga, otra. Y relacionado con eso, ¿qué test recomiendas para potasio? Ok. ¿Qué test recomiendo para potasio? El único que he utilizado es el de Salifert y he tenido oportunidad de compararlo con los test estos de Tritón que hacen análisis súper exhaustivos de tu agua. Como no hago cambios de agua o procuro no hacer cambios de agua, más o menos como cada 4 meses, 6 meses, mando una muestra que la analice nada más para ver la radiografía completa de todo está bien, no hay nada que se te esté saliendo de control por no hacer cambios de agua. Entonces, en esos tests he podido comprobar que sí, el test de Salifert sale prácticamente igual que el test de Tritón en cuanto a potasio. Y lo mismo con el estroncio. Para el estroncio no uso ningún test medible, probé el de Salifert, no me sirvió absolutamente de nada, lo comparé con lo que decía Tritón y no tenía nada que ver. Entonces el test de estroncio de Salifert, mi recomendación es no gasten dinero, el de potasio, sí. Venga, ¿qué Cuando te más? falta potasio, ¿cómo lo harías? Cuando te falta potasio, ¿cómo lo aditas? Yo como lo hago es cloruro de potasio de la droguería o de donde lo puedan conseguir. Hay también aditivos de potasio, me parece, de Siquem y de, no me acuerdo cuál otra. Me imagino que Aquaforest debe de tener alguno de potasio. A mí lo que me gusta de utilizar cloruro de potasio es, si ustedes buscan en Google calculadora cloruro de potasio arrecife o algo así, luego les pongo la liga, hay una calculadora específica que le pones tantos gramos de cloruro de potasio, te va a subir tanto en un acuario de tanto. Entonces, a mí me gusta mucho eso porque también hay otros, por ejemplo, en los de, ¿cómo se llama este sistema de Coral Colors? ¿El Coral Colors de quién es? De Red Sea. Según yo, el de Red Sea, si no mal recuerdo, lo trae el potasio combinado con otros.
Entonces, exacto, viene en el ABC. Entonces, a mí no me gusta eso porque entonces si quiero subir potasio, entonces ya le subí otra cosa, ¿no? ¿Qué más? Venga. Preguntan que de quién es este tanque. De hecho, eso va a ser pregunta a responder ahí en sus comentarios. Vamos a regalarles un Aquaforest de hierro, bastante importante, más si tienen algas. Si tienen algas y las algas empiezan a ponerse amarillas o dejan de crecer, es porque hace falta hierro. Estroncio. Estroncio es bastante importante. Si tienen corales duros, estroncio es importante. Y yodo también, si tienen algas, las algas se los consumen muy rápido. Test para yodo, típicamente el que recomiendo sería el de Salifert también. Estos tres los vamos a regalar al que adivine de quién es este tanque y en dónde estoy ahorita, que muy amablemente no estaba en la Ciudad de México, necesitaba un lugar con un fondo bonito, con instalaciones acogedoras, con un anfitrión excepcional que me diera la facilidad de poder hacer esta transmisión. Muy amablemente nos ayudó con esto, nos está regalando estos tres productos y tienen que adivinar quién, de quién es este tanque y en qué lugar estoy. No es en la Ciudad de México y próximamente todos van a poder venir a conocerlo. Entonces no puedo decirles. ¿Perdón? ¿Ya hay ganador? Neta. Don Wolflock. A ver, ya. Ganador. Coral Frags en Cuernavaca. ¿Por qué sabía? ¿Él ya había estado aquí o? Bueno, lo adivinó. Bien, sí, estamos aquí en Coral Frags en Cuernavaca. Nos invitó a poder hacer la transmisión desde aquí. Estamos aquí echándonos una cervecita con mi amigo César. ¿Alguna otra duda que haya en fila? A ver, déjenme ver que me habían mandado otras dudas antes por texto, algún tema que no haya tocado. ¿Qué coloración de luz se puede obtener coloramiento y crecimiento sin sacrificar el uno del otro? Creo que más allá de la coloración de luz, yo pensaría que mientras más completo el espectro, es mejor. Y para poder obtener crecimiento y coloración, yo lo que recomiendo es que haya una rampa constante, que suba y que baje. ¿Ok? Eh, el sistema Papone, el sistema ideal para incentivar el crecimiento de corales. Pues así como ideal, creo que tiene que ver mucho con el mix de lo que quieras poner y tiene que ver mucho también con el tipo de corales que quieras poner. O sea, creo que es difícil hablar de un sistema ideal o de una receta mágica específicamente para crecimiento. En granjas de coral, el crecimiento se incentiva por medios distintos a un acuario casero. Básicamente no, a menos que estemos hablando de granjas de coral en el mar, ¿no? Que es algo que sí he visto que en granjas de coral hacen y que quiero empezar yo a probar, es en vez de poner luz por todos lados, en vez de poner luz por arriba, ponen luces que se mueven, ¿ok? Que ayuda a quitar sombras y que ayuda a darle pues una dinámica diferente a cómo los corales absorben esa luz. La teoría es que tal vez las células que están captando luz por arriba, cuando les mueves la luz durante unos minutos, descansan, salen de fotoinhibición y después cuando vuelve a regresar la luz, entonces vuelve a activarse. Entonces, en teoría, en promedio, eso resulta ser mejor que tener luces fijas. Pero bueno, no sé. Eso quiero empezar a probarlo. Eso sí es algo que hacen en granjas de corales y que típicamente en acuarios no se hace. ¿Qué reactores son necesarios? Pues depende. O sea, podrían ser reactores para eliminar fosfatos, para poner carbón, es difícil hablar de eso. ¿Qué hace cada color de nuestras lámparas en cuanto a crecimiento? En cuanto a crecimiento, lo que nos va a dar el crecimiento es tener azul y tener rojo, la verdad. Nosotros tenemos que poner todo lo demás del rango para tener coloración y tenemos que poner también un poquito de verde, que típicamente el verde es muy bueno poder ajustarlo. Si lo ponemos fijo va a ser un problema, porque el verde es lo que nosotros más percibimos. Entonces, si nosotros queremos poder verlo bonito, necesitamos poner más tipos de luz y nada más le dejamos las necesarias para crecer, pues se va a ver bastante mal. ¿Qué nivel de nutrientes y elementos recomiendas para crecimiento?
Nutrientes, nitratos, entre 2 y 3 más o menos. De 1, 2, 3 más o menos en nitratos. Fosfatos de 0.03 a 0.09 o a 0.1 más o menos. Estroncio no me acuerdo cuánto es el ideal, pero el que viene en el botecito de Siquem de que ese es el ideal, ese es el que yo típicamente procuro. Este, Yodo lo mismo, el que viene ahí como típico, no me acuerdo cuánto es. Potasio, 800. ¿Qué más? pH, pues si se puede 8.3, pues bien. Si no, que nada más no baje de 7.8. ¿Qué más? Alcalinidad. A mí me gusta tradicionalmente a 9. Intenté tenerlo a 11, lo más que llegué fue 10.5 y ya fue humanamente imposible para mi sistema subirlo de 10.5, entonces normalmente lo mantengo ahorita a 9. Pero vaya, cualquier rango de alcalinidad, si no quieren crecimiento así, bueno, la pregunta era para crecimiento rápido. Para crecimiento rápido, 10, 11 o 12 y sus similares en calcio, arriba de 500, 550 en calcio y asegurarnos antes de eso que magnesio esté arriba de 1500. ¿Qué otro parámetro me falta? Pues creo que ya. Carbón, recomiendas tenerlo siempre cuando sea necesario. Carbón activado. Carbón activado yo en realidad no lo uso prácticamente nunca. Nunca he visto un buen resultado de usarlo. Tal vez lo uso de más o tal vez las veces que lo pongo no lo pongo poco a poco. Este, Cuando he utilizado carbón activado, solo cuando estoy tal vez curando roca o que estoy ciclando y la roca no estaba bien curada y de repente el agua se pone muy amarilla o muy blanca o huele mal o cosas así, o por ejemplo después de un apagón, que muchas veces el agua empieza a oler porque hubo microfauna que se murió, solo en esos momentos uso carbón activado. O a menos que ya mi agua estuviera muy, muy puerca. Con lo que se dan cuenta si el agua está muy mal, es si sacan con una cubeta de esas blancas tantita agua y la ven así en la luz, y en la misma cubeta después ponen agua de la llave, y si se ve amarillo, amarillo, pues es que sí, tal vez haga bien meterle un poquito de carbón. Pero en realidad yo no lo encuentro mucho y he tenido problemas con cirujanos que empiezan a tener problemas en la piel por carbón activado. Entonces yo la verdad el carbón activado no es mucho mi amigo. Lo uso sí en cuarentena cuando quiero sacar medicamento, pero nada más. No hay preguntas. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa, pueden opinar. Les agradecería también sus follows entre peces y corales en Facebook, entre peces y corales en Instagram, entre peces y corales en YouTube. Este, Pues, ¿qué más? Vamos a seguir aquí en contacto seguramente por este grupo directamente en el blog. Si tienen preguntas, ya saben cómo contactarme y muchas gracias. Saludos.